¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bueno, si ustedes se acuerdan del jueves de la semana pasada, lo que fue la despedida, dijimos que hoy, Jueves Santo, no íbamos a estar con ustedes. La verdad que es la primera vez en la historia de nuestro programa que un día Jueves Santo estamos junto a ustedes hablando de política o haciendo algún tipo de recordación. Fue una semana de charlas bastante arduas con gente que está recordando una fecha que lo hizo en el día de ayer, como 1 de abril, una fecha muy dura para la docencia. Si ustedes se acuerdan, hace 10 años atrás, se cumplieron el día de ayer, fue denominado como la noche de las tizas, la noche donde tal vez la golpiza más brutal que recibieron los docentes fue precisamente en Plaza 9 de Julio esa noche. Estuvimos con organizaciones que estuvieron trabajando en esto en ese momento, y claro, cuando empezamos a ver el material y lo que se había desarrollado, uno a veces en el tiempo va perdiendo esas imágenes, ¿no? Y nos ha llevado a hacer el programa de esta noche, como un reconocimiento a esa gente que en su momento ha sido terriblemente golpeada porque estaba pidiendo un aumento salarial. Fueron 47 días sin clases, si ustedes se acuerdan, de esto se cumplieron hace 10 años, donde se golpearon a mujeres embarazadas, a mujeres jóvenes, se arrastró a gente de los cabellos, se les pegó a chicos que había en el lugar. La verdad que fue muy duro. Periodistas que la pasaron muy mal, un camarógrafo que no le rompieron la cara de casualidad. Lo vamos a ver esta noche porque todo ese material, como ustedes se podrán imaginar, está todo registrado. Y pasaron 10 años de eso, no pasó tanto tiempo o mucho tiempo, depende cómo uno lo quiera medir. Pero días pasados, en una nota por radio que le hacía a Fabiana Gómez, una docente, decía que ella todavía, con el tiempo que ha pasado, cuando se acuesta y cierra los ojos para dormirse, escucha el ruido de las botas de los hombres de la policía. Dice que eso no se lo ha podido sacar todavía de la cabeza. Y pasaron 10 años, ¿eh? Hay gente que sufrió mucho con esto. Indudablemente, era un reclamo salarial, nada más ni nada menos, no era otra cosa, no había otro motivo para la cual el gobierno provincial dio la orden. ¿Y quién dio la orden? Y la verdad que todavía, lamentablemente después de 10 años, no se sabe, no hay nadie juzgado. Se sabe que sí, hubo una purga dentro de la policía, una purga interna, diciendo, vos hiciste tal cosa, no te lo habíamos dicho. Cosas que pasan dentro de cualquier trabajo. La policía también ha castigado a su gente, pero políticamente y las denuncias que hubo penales contra personas que habían provocado esto nunca se supo. Claro, la orden de quién era, Arcelán. Arcelán era jefe de policía en ese entonces. ¿Quién lo seguía? Y lo seguía Gustavo Ferrari, que era el secretario de Seguridad. Pero indudablemente que no son orden que puede dar ni Arcelán, ni puede dar, no sé, el secretario de Seguridad por sí solo. Es una decisión política. Decir, bueno, actúen sobre esa gente. Y actuaron sobre esa gente. La responsabilidad, y yo creo que directamente cae sobre la figura de quien era gobernador de la provincia en ese entonces. Yo no creo que ningún secretario de Seguridad pueda dar una orden de esas características sin tener una anuencia política de decir, dale para adelante. Y darle para adelante fue desalojar Plaza 9 de Julio, incluido gente que estaba alrededor de la catedral, turistas, cayeron todos, lo que se encontraba a la vuelta fue golpeado. Es por eso que estamos hoy en el aire nuevamente, para poder testimoniar con esa gente lo que pasó esa noche. Los que la vivimos, algunos la vivimos, como en el caso mío, yo la viví desde la radio transmitiéndolo, pero no estuve en el lugar. Sí en el lugar estuvo, por ejemplo, Héctor Alí, sí por Canal 11 estuvo Adrián Valenzuela con un camarógrafo, donde se puede ver claramente en la forma que le pegan. Con una cosa muy curiosa me enteré el día de hoy. El policía que le pega al camarógrafo, Gutiérrez de apellido, de Canal 11, todavía sigue trabajando, está en inteligencia de la policía. Y tampoco hubo ningún juicio político o público a alguien por haber dado una orden de masacrar prácticamente a la docencia. O sea, yo creo que, y quiero no equivocarme, seguramente la gente de la docencia lo va a poder decir, ¿no? Hubo 2 épocas muy duras en lo que hace a la democracia en adelante con la docencia. Una fue allá por el año 84, 85, no me quiero equivocar, pero una huelga también, un problema que se planteó en el gobierno de Roberto Romero. En ese entonces, Daniel Issa era ministro de Gobierno, Justicia y Educación, era un solo ministerio. Hombre joven, con ideas distintas, venía de Francia, lo acompañó a Romero en su campaña política. Bueno, hoy ya fallecido Daniel, pero Daniel se supone que salió de la orden de su ministerio, el hecho de pintar en todas las ciudades altas y en algunas ciudades importantes de la provincia maestras porras.
porque las maestras estaban pidiendo un aumento de sueldo. Esa fue la primera confrontación muy dura de un gobierno de la democracia con un gobierno provincial. Y la otra fue hace 10 años atrás, precisamente con Juan Carlos Romero. El doctor Juan Carlos Romero encabezaba el gobierno provincial y no le quería dar aumento, los docentes se manifestaban, esas luchas gremiales que se plantean habitualmente en los gobiernos. Y lo más curioso de todo esto fue la resolución del conflicto, que yo se las voy a contar sobre el final del programa porque fui testigo de esa situación, pero una cosa totalmente fortuita. Por lo tanto, esta noche vamos a tener docentes hablando de eso, las personas que estuvieron allí. Vamos a estar también con Adrián Valenzuela para que nos cuente cómo lo vivió él esa noche. Vamos a estar con Héctor Alí, por supuesto. Vamos a estar con hombres como, Víctor Gamboa. Víctor Gamboa fue un referente de esa época. Después, no sé, Estela Ortega. Estela Ortega, ¿qué le puedo decir de Estela Ortega que no se haya dicho ya a través de los medios de comunicación en lo que fue esta lucha, ¿no? Y Fabiana Gómez, que es la mujer que todavía dice que antes de dormirse en sus oídos retumban los cascos de los zapatos, de los cejíes, ¿no?, de la policía, en una clara alocución de que está realmente impresionada después de 10 años de lo que pasó esa noche. Estamos hablando de la noche de los lápices, que ayer se cumplieron 10 años. Un segundito y ya estamos con el programa. Auspician este programa las siguientes empresas: Frigorífico Bermejo, Banco Macro, Luzal, La Casa de la Bodega, Edesa, Hotel del Dique, Tienda San Juan y Transporte Marcilese. Bueno, ya estamos nuevamente. Bueno, estábamos discutiendo un poco las vestimentas, ¿no? Sobre todo la de Héctor Alí, pero no le digan nada, por favor, al aire hoy, déjenlo tranquilo, porque además tenemos un periodista elegante, lo habrán visto ustedes, Adrián Valenzuela también. Sí. Está, bueno, los sacos de Adrián Valenzuela son espectaculares. Insuperables. Bueno, yo me gustaría, recién yo comentaba la noche de los lápices, ¿no? De las tizas. No, sí, por eso digo. Comentaba recién lo de la noche de los lápices, anterior. que en definitiva era un correlato lo que pasó acá con la noche de las tizas de lo que ya se había vivido en nuestro país, ¿no? De ahí viene el error mío, o sea, lo hice, fue un error, pero viene aparejado a esto, ¿no? Es inevitable. Es inevitable, ¿no? Es inevitable hacer una conexión en esto. A mí me gustaría que antes que comencemos a dialogar, podamos ver algo del material que está preparado de esto, porque en definitiva también este material fue expuesto anoche, para que la docencia lo pueda ver. Y yo no sé si ustedes coinciden o no, los que lo han vivido, del año 83, yo no sé si fue el año 83, 84 o el 85, lo de las maestras porras, fue en esa época, ¿no? Y otras cosas. Sí. Y otras cosas, pero yo creo que fue en ese momento el enfrentamiento más duro que se tuvo, ese y de la noche de las tizas, ¿no? No coincido en la lectura. Yo hablo del 85, del 2004 y del 2014. Hablo de los tres grandes hechos que la actividad sindical llevaron masivamente a los docentes. Y el 2007 también, cuando comenzaba el gobierno de Urtubey. Pero el 2014, en los niveles de movilización, en los paros con altos niveles de acatamiento y con una gran prolongación en la cantidad de días, 94 tampoco dejó de ser importante, de 45 a 50 días, en el 2014 también hubo, pero algunos con el cuadro de situación similar, quizás no con la represión, entre comillas, física, pero cuando hablamos de represión, no solamente es lo más plausible, es lo que se puede palmar la represión física, pero las represiones a través de los descuentos, de las injustificadas, también hablan de virulencia contra las acciones sindicales que llevan a cabo los gobiernos. También yo en esto puedo realmente compartir con ustedes, sobre todo como gremio, ¿no? Que ustedes dicen, bueno, nos pasó esto, nos descontaron, que son cosas que a lo mejor nosotros, el resto de los ciudadanos, no lo vivimos, ¿cierto? Porque cuando a ustedes les llega el sueldo y les descontaron los días, todo el mundo ya está en otra cosa. No, pero eso generó después lo que yo me acuerdo, inmovilización total. Yo me acuerdo de haber visto misas, conflictos así muy graves en esa época con las maestras porras,
y fue una cosa que a la maestra le impactó muchísimo, porque fue una agresión. Incluso cuando era Borano el ministro de Educación, 89, que la fumigó cuando estaban haciendo huelga de hambre, y fumigó la plaza cuando estaban las maestras en la puerta del Consejo de Educación haciendo huelga de hambre. Ah, sí, también ahí fue, ¿no? Fue ahí, creo, me acuerdo. Yo soy docente a partir del 90, y desde el 90, para mí los hechos sí los vivía por televisión, incluso a través de los medios radiales, pero para mí, digamos, lo más importante es que en cada uno de los gobiernos, con Romero, con Urtubey, los docentes, con los mismos cuadros de situaciones, con docentes reclamando, con docentes que no eran escuchados, con gobernadores que solamente se sentaban con las burocracias sindicales, como también lo fue ahora en este año, en donde los sectores docentes y las bases no eran escuchadas, reclamos, digamos, de luchas que eran muy importantes. Romero nos quitó la jubilación, nos quitó la antigüedad, nos quitó, digamos, el régimen de licencia. Urtubey acompaña permanentemente esta apuesta que la jubilación siga siendo una jubilación de 60 y 57 años, apuesta al impuesto a la ganancia, que ellos dicen desde el 10%, pero afecta a jubilados y a docentes, y afecta, o sea, que de manera... la lucha sigue. ¿Sí? Bueno, personalmente creo que sí. Entonces, sigue. en esta situación, en el proceso electoral, uno empieza a decir, las noches de las tizas, ¿dónde, por sobre qué balanza recae? Nosotros creemos que la ciudadanía es muy madura y va a poder poner en el balance que en el tema docente, los dos sectores, la misma banda, ustedes lo cantaban esta mañana en la radio, la banda de Cacho Castaña, que es espectacular. La misma banda sigue tocando en el 2004 y en el 2014. Bueno, vamos a ver algo, reflejamos algo a la memoria a través de lo que fue esa época. La noche del 1 de abril de 2005, un millar de docentes salteños que se encontraban ocupando pacíficamente la Plaza 9 de Julio, en la capital provincial, fueron brutalmente reprimidos por la policía. El ataque se produjo solo un par de horas antes de que los maestros desocuparan voluntariamente el paseo público, donde se habían instalado para continuar reclamando reivindicaciones salariales. La represión fue salvaje e indiscriminada. A su paso, fueron golpeados y arrastrados sin consideración mujeres, algunas de ellas embarazadas, niños y ancianos. Se atacó por igual a periodistas, transeúntes ajenos al conflicto y a turistas que solo permanecían observando la medida de fuerza. También fueron agredidos sacerdotes que se interpusieron entre la policía y los manifestantes, legisladores, concejales y abogados de la Red de Derechos Humanos. El gobernador Juan Carlos Romero justificó luego el brutal accionar de la policía con una excusa pueril y falaz: la presencia de activistas y la instalación de carpas en la plaza, invocando el discutido código contravencional que rige en esta ciudad. El saldo de la represión fue más de 30 personas detenidas, incluidos dirigentes, legisladores y periodistas, y un tendal de heridos por golpes, balas de goma y gases lacrimógenos. Dos hechos de la pasada dictadura, conocidos como la Noche de los Lápices y la Noche de las Corbatas, recuerdan los secuestros de adolescentes y abogados que enfrentaban al régimen militar. Por su misma brutalidad y salvajismo, la represión del 1 de abril será recordada por los maestros y por toda la comunidad con el símbolo de la enseñanza, la cultura y el conocimiento. Será la Noche de las Tizas. Realmente que impresiona esto, ¿no?
uno ve las imágenes nuevamente y dice, ah, la pucha, esto pasó en nuestra plaza 9 de julio, ¿no? Bueno, a nosotros nos pasaba ese día, el otro día hicimos una asamblea el 2 de abril, y ese día, claro, uno con adrenalina, con estar, con socorrer a los compañeros, con correr de aquí para allá, al otro día pasaron en crudo todas estas imágenes. Y otra imagen que yo tengo muy fuerte es de todos los colegas en las tribunas del ENEDO llorando cuando veían las imágenes, porque si bien habíamos estado ahí, ver las imágenes nos hacía tomar una dimensión mucho mayor de lo que había pasado. Héctor, vos no solamente lo viviste, sino preparaste parte de todo este material, ¿no? ¿Qué significó para vos como hombre del periodismo vivir una escena de este tipo? Nosotros veníamos cubriendo el conflicto docente desde que había empezado, hacía un mes, o sea que veníamos siguiendo de cerca las asambleas, a través de lo que fue la Asamblea Provincial Docente, el acampe que se había hecho en el Gran Bur, que fue realmente también una cosa muy importante durante varios días, a 100 metros de la entrada de la Casa de Gobierno, y de alguna manera esto era como previsible, ¿no? Esa mañana me acuerdo que la Casa de Gobierno, la legislatura amaneció vallada por lo menos 200 metros alrededor de la legislatura. Los docentes hicieron su marcha, querían ingresar a la plaza, no lo pudieron hacer, y se fueron a la Plaza 9 de Julio. Ahí decidieron hacer el acampe, concretamente, quedarse. No permitían hacerlo, pero se iban a quedar allí, incluso acompañando a la gente que estaba haciendo el acampe en el Gran Bur. A eso de las 7 de la tarde empezaron los rumores y efectivamente a las 8 se desató la represión. Nosotros estábamos cubriendo para un canal de Buenos Aires y bueno, estuvimos en el medio de todo eso y realmente, si bien uno está con la adrenalina en ese momento tratando de cubrir, de todas maneras no dejamos de asombrarnos por lo que estaba pasando. Y este material, que es este pequeño documental que se llama La Noche de las Tizas, lo hicimos con toda la intención de que esto no pasara al olvido, porque aquello fue un día viernes. Sábado y domingo no hay noticieros. La prensa en aquel momento de repente estaba un tanto cooptada y difícilmente que esto... La muerte del Papa. Y encima estaba la muerte del Papa. Estaba la complicación de que el Papa estaba grave. Sí. Incluso yo estaba lidiaba esa noche con los productores del canal porque yo insistía lo que estaba pasando acá, nos están matando, se me está muriendo el Papa, entonces como que no pasaba en el material nuestro. O sea, esto es lo que hace a la redacción de un lugar de trabajo, ¿no? O sea, alguien tiene y dice, espera, vos tenés un problema en Salta, sí, se está muriendo el Papa, espera, ¿qué le damos prioridad? ¿No? Pero había un contexto, Romero había construido la plaza como símbolo de un gobierno que había ajustado a los trabajadores durante una década a través de un sueldo básico de 155 pesos durante casi 10 años, con el congelamiento de la antigüedad. Por lo tanto, no había diferencia entre el que comenzaba y el que terminaba, y el que tenía 25 años. Había construido todo el sistema turístico y que había hecho de la plaza un lugar intocable y nosotros íbamos a meterle el dedo en el poder y eso fue lo más... Y un detalle, la plaza estaba en construcción, estaban los adoquines todavía estaban ahí apilados. Nadie usó un solo adoquín para tirarle a la policía. Eso vale la pena recordar. Bueno, finalmente el material fue urgente, a los 10, 12 días se presentó y creo que ahora por suerte anda circulando en muchas manos y ahí está la posibilidad de volver a ver lo que pasó. Que no se haya perdido. Lo paso permanentemente en las aulas y les recuerdo sobre la necesidad de defender los derechos con todos los gobiernos. Porque si hay que empezar a ver los contextos en los que nos movemos los docentes cuando salimos a reclamar, los contextos son iguales, por reclamos salariales, por un cambio profundo y sustantivo del sistema educativo y que las mismas caras siguen estando en el debate electoral, cuando en definitiva la gente lo que quiere es un cambio profundo en la realidad del docente y por supuesto también de los niños. Ahora, Estela, ¿el gremio docente fue el gremio más atacado o fue el gremio más combativo en los gobiernos? Sí, fue el más combativo. ¿Por qué? Primero y principal porque creo que el docente somos numerosos, somos mayoría dentro de lo que es la administración pública. Siempre el sector docente ha tratado a partir del sector docente se fijaron los pisos generalmente de los incrementos salariales y todo lo que tiene que ver con la parte salarial. Y a su vez, como al ser el gremio más numeroso, es el que siempre salió a la calle a protestar. Si nosotros recordamos, alguna vez el sector docente ha sido capaz de formar el famoso Frente Estatal en la década de los 90, también cuando fue dura la lucha, para tratar de homogeneizar un poco los pedidos salariales y los reclamos salariales que se estaban haciendo y empezar ya a combatir desde el sector docente ese tipo
de gremialismo que se ha empezado a instalar en la provincia de Salta, de aquellos que están de hace décadas tratando supuestamente de defender al trabajador, y es por eso que el docente siempre ha salido a defenderse por sí mismo todo lo que tiene que ver en su ámbito laboral y el ámbito salarial. Fabiana, vos me decías el otro día en la radio, creo que fue ayer o antes de ayer, donde todavía te seguís recordando el ruido en el asfalto de la marcha. De la marcha, sí. ¿no? ¿Tanto te impactó a vos? ¿Vos qué lugar estabas ocupando ahí? Estábamos en la plaza, sentadas, nos habían dicho unos minutos antes que nos sentemos y nos agarremos entre todas de los brazos. Entonces estábamos en el piso sentada, yo estaba frente a la entrada de la galería, sí. ¿no? De la galería de compras. Galería Continental. De la Galería Continental. Entonces de golpe, en un momento dado, recuerdo, yo estaba de espalda, que di la vuelta y me parece que venían por calle Buenos Aires, y los vi. Me daba la impresión que venían agarrados de la mano, marchando, y se sentía la marcha con el peso de las botas. Adelante iba Arcelán, con su chaleco, que era jefe de policía. Y yo lo vi con el arma, y después yo decía, debe ser que estoy afiebrada. Después, cuando veo los videos, está con el arma, sí. Y él iba adelante. Era el jefe del operativo, no era el jefe, era el jefe del operativo. Era jefe de operativo. Era operativo. Y estábamos discutiendo quién era el secretario de seguridad. Yo, sinceramente, Ferrari. El jefe de policía no nos acordamos quién no era. acordamos quién fue el policía. Pero bueno, fue así, ese es como el ruido. Yo muchas veces cuando estoy en mi casa, cuando está oscuro, me acuerdo de ese ruido y no me lo voy a olvidar nunca en la vida. Fue muy fuerte esa imagen. Recuerdo haber dado vuelta y ver que venían. Y bueno, y en ese momento me crucé a la galería a hacer llamadas telefónicas porque yo estaba participando en una red de derechos humanos y mis compañeros me pedían hablar a los abogados que vengan porque ahí nos dimos cuenta que se venía muy pesado. Creo que no nos imaginábamos que podía llegar a ser de esa envergadura el desalojo de la plaza. Entonces yo entré a la galería y cuando estaba hablando me di vuelta y vi la plaza desolada. Fueron segundos, gente que lloraba, banderas rotas, termos tirados por todos lados, mozos. Mucha gente llorando y mozos insultando a la policía. O sea, fue una desolación, pero fueron segundos. ¿Vamos a ver otra parte de esto? Sí. Sí. La víspera del 1 de abril, los docentes realizaron una marcha de antorchas para acompañar la transmisión en vivo del programa El Juego Limpio de Nelson Castro. Sería el prólogo de una jornada que quedará grabada como una mancha negra en la historia de Salta. La mañana del viernes 1 de abril, la ciudad amaneció sitiada por la policía. Ese día, los maestros habían convocado a la cuarta marcha provincial. Esta vez, el objetivo no sería caminar hasta la sede del gobierno, en el Centro Cívico Granburg, sino a la legislatura provincial, donde el gobernador Juan Carlos Romero daría un discurso inaugural del período de sesiones ordinarias. Más de 1.700 policías rodearon la Casa de las Leyes, vallando el acceso por lo menos 2 manzanas a la redonda, con el objetivo de evitar la llegada de los maestros y proteger a Romero de eventuales desmanes. Un día antes, la conducción del Partido Justicialista había convocado a una contramarcha de grupos de choque para apoyar al primer mandatario. También había instruido a punteros políticos para desprestigiar a los maestros ante padres de alumnos afectados por el paro. Del mismo modo, habrían intimidado a jefes y jefas de hogar con quitarles el beneficio si no concurrían a la marcha oficialista. En su discurso, Romero se mostró desafiante y altivo contra la docencia, desconociendo la legitimidad de un paro que se venía cumpliendo desde hacía un mes con altísimos niveles de acatamiento y una masiva presencia de maestros en asambleas y manifestaciones callejeras como la de ese mismo día. Soy un convencido de que el total de los recursos provinciales, del aporte de los salteños, el Estado no puede destinar más de un 50% a los salarios públicos.
La provincia ha realizado, y esto que quede muy en claro, grandes esfuerzos para recomponer la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos. En cuanto al tema docente, garantizaremos a los padres el dictado de las horas de clases históricas al año, equivalentes a los 180 días para todos los alumnos de la provincia. No tengo ninguna duda, estoy a favor de los chicos y estamos a favor de los padres. Garantizar el derecho a educarse es el principal objetivo. Mi política es clara y no la va a cambiar ni una huelga, ni una marcha o discursos ideológicos. Si bien la contramarcha fue desactivada, no fue menos provocativa e intimidatoria la presencia de fuerzas policiales pertrechadas hasta los dientes para enfrentar a maestros armados simplemente con guardapolvos y banderas. Ante el exagerado dispositivo policial, los maestros decidieron seguir caminando. En su marcha, siguieron recibiendo el apoyo de mucha gente que aplaudió el paso de la nutrida movilización, como ocurriera en cada una de las manifestaciones callejeras realizadas desde el comienzo del conflicto. Una situación que ya se avisoraba desde mediados del año pasado, cuando los maestros comenzaron a reclamar y advertir la necesidad de una mejora en sus salarios, particularmente en el básico de 239 pesos. Bueno, yo los veo a ustedes con un poco de angustia viendo esto, ¿no? Y sí, en el caso particular... Han pasado 10 años, ¿no? 10 años y a mí me tocaba estar en la camioneta, arriba de la camioneta, conduciendo esa gran marcha. Y lo lindo y el orgullo que tenemos, creo, todos los que estamos presentes y los que nos están viendo, es que ningún docente se animó a hacer ese desmán que pensaba la policía de salir de la Entre Ríos para ingresar violentamente a parte de la legislatura. Cuando esos docentes se acercan a consultar a la policía y la policía les dice que no, nosotros hemos seguido con la camioneta y me acuerdo que desde arriba de los parlantes hacíamos seña de que la columna marche y todos hemos continuado en esa marcha en forma ordenada. Ustedes recién, mientras veían las imágenes, hablaban de que al otro día salieron con las manos diciendo que somos docentes, no somos delincuentes. Fue una marcha espontánea que surgió, calculo yo, de la bronca y de esa adrenalina que ha quedado de lo que habíamos vivido el día anterior, y por eso hemos salido por las calles de la ciudad y también fue impresionante la cantidad de docentes espontáneamente. Y mucho apoyo de la población, ¿no? Después de la represión hubo muchísimo apoyo de la gente y bueno, y después vino la solicitada del gobernador disculpándose con los turistas y con los ciudadanos y ignorando absolutamente a los docentes. Fabiana, el 1 de abril, don Mario, sigue interpelando a todos los gobiernos. Sí. No podemos negar que el 1 de abril tiene vigencia, no solamente en el 2005, sino también hoy, en el 2015. Porque los sindicatos tienen su representación elegido de la forma en que hayan querido elegir. Pero las bases salen, digamos, de esa dirigencia que quizás haciéndose a cargo de una representatividad supuesta, salen profundamente con una convicción. No somos nosotros los que llevamos a cabo en el 2005, en el 2014, son los docentes, y esto no aprendemos nunca. Todas las organizaciones sociales y las organizaciones políticas, de que vamos a tener 1 de abril siempre, si en un caso no cambiamos, de una vez por todas, desde los sectores políticos, con Urtubey y con Romero, los discursos,
formales cuando tenemos que ir a las aulas a ver cómo están nuestras aulas. Ahora, lo curioso de todo esto es que no hubo culpables. Eso yo creo que ese es el gran reclamo que hay. Yo iba a plantear, no solamente interpela a los gobiernos, también interpela a la justicia, ¿no? Sí. Porque pasaron los años, hubo una denuncia, hubo denuncias individuales presentadas por los docentes que fueron reprimidos y hubo denuncias de la Red por los Derechos Humanos, de la cual yo formaba parte en ese momento, y las denuncias quedaron atrapadas en una reforma de procedimientos cuando hubo un cambio en el sistema judicial, que bueno, no lo recuerdo con exactitud, y quedó ahí entrampado en un juzgado, que pasó a otro, finalmente nunca se resolvió, me parece que hubo un tironcito de oreja para Arcelán y nada más. O sea, no se sabe quién dio la orden. No. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quién es el responsable de la represión? Político. O sea, la justicia no dice quién dio la orden, nosotros lo tenemos claro. Romero pagó los costos, ese gobierno pagó el costo, porque todo el sector docente después se le atribuía el voto en blanco a Urtubey, que evidentemente se lo retiró al año de haber comenzado con un paro en el 2007, donde los docentes también fueron injustificados. Tratando de golpear a todos, porque en este contexto, pasar hoy, el 1 de abril, es tratar quizás de ir torciendo la voluntad electoral, que no va a torcerse porque somos tan maduros. Cuando nosotros analizamos la realidad salarial de los docentes, la realidad educativa de nuestras escuelas, la comunidad que está ahí es madura y reconoce y sabe cuáles son los pros y los contras, las ventajas y desventajas y las fortalezas y debilidades de todos los sectores. Lo que sí nosotros sostenemos es que las banderas de lucha del 1 de abril son las mismas que mantenemos hoy los docentes. Estamos hablando a 10 años, ¿no?, de esto. No aparecieron todavía los culpables, no se sabe quién dio la orden de que la policía vaya y actúe, que la policía vaya y golpee a los docentes y a cuántas personas encontrará por ahí. Lo que vamos a ver ahora, después del corte, es la participación de la Iglesia a través de Bernacchi, porque en ese momento la Iglesia fue cuestionada porque se dijo que la Iglesia había cerrado las puertas de la catedral. Al lado de Bernacchi estaba mi hermano, lo que pasa es que no tenía la relevancia. Pero lo que sí dijo, porque está ahí, estaba viendo las imágenes y la grabación, Bernacchi dice que la policía es la que cerró la puerta de la catedral, que no fue la Iglesia. Y lo que esperaba es que paren, y hoy estábamos pasando nuevamente en la radio una nota que le hicimos para Sin Libreto al doctor Manuel Santiago Godoy, y habló sobre esta situación. Y él dice que junto con Bernacchi, el doctor Manuel Santiago Godoy, según él manifestó, estaba en la policía pidiéndole por favor que paren esta barbarie. No sabemos si pidiendo por favor, sí estaban. Yo estaba ahí, estaban. Dice que estaba ahí con Bernacchi pidiendo una incidencia después. Sí, que paren esto, y lo que no aparecía en ese momento, dijo él, era el secretario de Seguridad, que no se lo encontraba por ningún lado. Es verdad. Nunca dio la cara. No, incluso había reuniones previas esa tarde en la que se aseguró que no iba a haber represión. Que no iba a haber represión. Y la desocupación de la plaza también fue una operación política llevada a cabo no solamente por Godoy, sino también por Villarín en ese momento, por Dante Bernacchi, y en ese momento Alejandro Guardi, que también participaba de la Asamblea Provincial. Bueno, volvemos, ¿les parece en un minuto? ¿Sí? Y el abogado. Bueno, en un minuto estamos nuevamente con el resto del material que tenemos. Me dice que estoy loca, que estoy demente y que no sirvo para nada. Soy valiente, soy capaz y puedo salir adelante. Me dice que va a cambiar y que las cosas van a estar mejor. No puedo esperar. Lo importante es la seguridad de mis hijos y mi seguridad. Terminar con la violencia de género es un compromiso de todos y todas. Habla, escuchá, denunciá. 144. Línea de ayuda contra la violencia de género. 911. Servicio de emergencias. Municipalidad de Salta. Gestión Miguel Isa. El futuro ya llegó. Frigorífico Bermejo presenta la primera carnicería virtual del país. Hacete fan de nuestra página en Facebook y disfruta los mejores cortes Campo Bermejo a un clic de Frigorífico Bermejo. Abandone esa cara costumbre de pagar caro y compre en Tienda San Juan y compre en Tienda San Juan. Entienda que a usted le conviene comprar en Tienda San Juan. Peatonales Alberdi, esquina Caseros.
La sensación de sentirnos seguros es única. Nuestros seguros lo acompañan toda la vida y eso significa tranquilidad. Instituto de Salta. Seguros para toda la vida con el respaldo de Swiss Medical Group. Transporte Marcilese, una empresa salteña con años de experiencia en transporte de cargas y operaciones logísticas. Transporte Marcilese, desde Salta y hacia donde usted lo necesite. Este verano está acá nomás. Del 1 de enero al 28 de febrero tenés, con tarjeta de crédito y débito Macro, asociado a un paquete de productos, 20% de ahorro en restaurantes y heladerías y 50% de ahorro en cines, teatros y espectáculos. Macro, tu banco cerca, siempre. Consulta bases, condiciones y topes de devolución en beneficios macro.com.ar. El Parque del Bicentenario abrió sus puertas. Miles de salteños ya están disfrutando de este increíble espacio al aire libre de 75 hectáreas, donde la naturaleza y el deporte proponen muchísimas actividades para todas las edades. Todos los días entre las 7 y las 24 horas. Una ciclovía, playón deportivo, estaciones aeróbicas, un gran lago, cancha de fútbol, básquet, béisbol, juegos para chicos y un skatepark impresionante. Además, confiterías, trackstores, wifi libre, sanitarios, puestos de salud y un moderno sistema de monitoreo para tu seguridad completan el espacio recreativo, cultural y social más grande de la provincia. Esta es una monumental obra de amor. Quiero que cada uno de los salteños recuerde que este 12 de marzo nosotros estamos festejando que estamos vivos. Parque del Bicentenario, zona norte, pegado a la ciudad judicial. Gobierno de la provincia de Salta. Bueno, seguimos con esto, ¿no? Y nos están contando, claro, algunas historias de las intimidades, lo que pasaba. Por ejemplo, el hecho de encontrarse los propios profesores con alumnos que eran policías, ¿no? Y decir, ¿cómo vas a pegar? Fui tu maestro. Y bueno, claro, estaban cumpliendo... Qué mal profesor fui yo. Claro, estaban cumpliendo una orden, ¿no? Le damos la bienvenida a la mesa a Adrián. ¿Cómo te va, Adrián? Mario, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Buenas noches. Gracias por haber venido. Por favor. Adrián, bueno, vos estabas cubriendo con la gente de Canal 11, sí, con un camarógrafo que es el que le pegan realmente un codazo o una trompada, no sé, muy fuerte, donde vos querés ingresar con el micrófono a los fines de poder captar lo que están diciendo. ¿Cómo viviste vos esa noche? Porque eras muy joven, además, ¿no? Hace 10 años, tenía 28 años. Claro. Una situación complicada, Mario. Una situación donde particularmente uno tiene que dividir. Mi madre es docente. Estaba mi madre en la marcha, estaban las compañeras de mi vieja, y una situación donde uno tiene o intenta llevar adelante la mejor información con una equidad, sin, obviamente, repartir opiniones. Fueron más de 30 días muy difíciles para Canal 11, para muchos periodistas. La presión que vivíamos, lo que intentábamos era mostrar lo que estaba pasando. La presión que vivían los periodistas era tremenda. Tremenda porque en el marco de la editorial tratábamos de ser los más objetivos posible, pero siempre uno de los dos sectores se terminaba enojando. Y nosotros, los mobileros en la calle, éramos los que teníamos que salir a dar la cara. Y era muy difícil. Entonces, esa noche habíamos hecho el recorrido prácticamente durante toda la jornada, cuando nos encontramos con la manifestación justo en las intersecciones de calle Mitre y España. Había un cordón policial tremendo, terrible. Entonces, pedimos permiso para ingresar adentro de ese cordón y lo niegan. De golpe se escuchan disparos. Era terrible lo que pasaba. Yo le escuchaba a Fabiana, que nos encontrábamos en varias oportunidades, en las marchas, con Estela, con Víctor, que todavía recuerda el tema de los borceguíes, de las botas. El tema de los gases lacrimógenos, Mario, todavía es como que, a ver, al mencionar la sola palabra de gases lacrimógenos, es como que me vuelven los recuerdos de lo que fue aquella noche. Una noche donde mi camarógrafo, Daniel Gutiérrez, era un muchacho joven también, ingresa, la intención es documentar todas las imágenes, y es cuando recibe un codazo, pero muy fuerte, al margen de que nos venían pateando los tobillos, donde no se ve. Una característica de la policía. De la policía de Salta. Y a pesar de... la policía del país, ¿no? Pero sí, bueno, los muchachos van con la manito así, pero te patean. Y a pesar de que Arcelán estaba a metros de nosotros. Y generalmente, a ver, nos conocen, hay una suerte de respeto entre la policía, los periodistas, generalmente se hacen las entrevistas, pero fue muy complicado, Mario.
Cuando lo golpean, intento yo ingresar y ahí es cuando me cierran directamente en el cordón y se cae Daniel, termino yo a un costado y comienzan las corridas por toda la calle Mitre alrededor de la Plaza 9 de Julio. Y después los propios policías que me conocían, chicos jóvenes, otros adultos, nos decían, hicimos nuestro trabajo, perdónennos. Ahora, Héctor, vos estuviste también en todo esto, ¿no? Además, en la preparación del material. Cuando estaban gritando mentirosa, se estaban refiriendo a una transmisión en directo que se estaba llevando a cabo desde Buenos Aires y la que estaba hablando era la ministra. Era el programa de Nelson Castro, sí. Y estaba entrevistando telefónicamente a la ministra, sí. Y los docentes estaban haciendo su guardia frente a Telecom, que era de donde transmitíamos y de donde también Nelson Castro dialogó con ellos. En el momento que respondía al Tuve de Perota, que era la ministra de Educación en ese momento, es cuando la docencia responde diciéndole mentirosa. Y corta. Y Esther Altuve de Perota corta cuando se le está indagando cuántos son. Primero la cantidad de chicos que había de paro, o sea, cuánto era el porcentaje es menor, 25%, claro. Y ahí es donde se le responde que un 25% significa miles y miles de chicos y corta esa transmisión. Ahora, en el discurso que se escuchaba, que pudimos pasar una parte de Romero en la legislatura, Romero lo dice en tono desafiante con respecto a la docencia y además la solicitada 48 horas después, donde, como ustedes decían, le pide disculpas a todos menos a la docencia, ¿no? Sigue enfrentando a la docencia con la sociedad. Por eso es que la docencia continúa 15 días más, 15 días duros. Yo les pediría que veamos la otra parte que hay de todo este material. Los maestros se instalaron allí dispuestos a permanecer hasta la medianoche, hora en que volverían al campamento levantado a la vera de la Casa de Gobierno. Poco después, comenzaron a llegar las fuerzas de seguridad, con su carga de intimidación y amenaza de desalojo. Sin embargo, los maestros, lejos de intimidarse, permanecieron en el lugar en forma pacífica, sin imaginar lo que vendría después. En ese lapso, no fueron pocos los que se manifestaron acongojados por la agonía del Papa Juan Pablo II y aprovecharon para rezar una oración en la catedral. A las 8:30 de la noche, sin previo aviso y con absoluta impunidad, comenzó la brutal represión. La policía cargó primero con los cadetes, jóvenes inexpertos que fueron lanzados a un bautismo represivo que difícilmente puedan olvidar. Tras ellos, actuó el personal de calle y por último, la brutalidad de la infantería, pateando y arrastrando a quienes pretendían resistirse a semejante atropello. Lo que está haciendo, yo soy justicialista, pero no apoyo lo que hace nuestro gobernador. Es el tipo más asqueroso que hay en la historia de nuestra Salta. Un señor feudal que quiere dominar con las fuerzas públicas. Estamos peor que en la época de la represión. Los mismos policías están muriéndose de hambre. Nosotros los maestros estamos muriendo de hambre. Por favor, pedimos a toda la comunidad salteña, a la comunidad de Argentina, a todos los que cubren los derechos humanos, los medios nacionales, que venga el señor presidente, que intervenga a la provincia. No se puede vivir así. Queremos que renuncie el señor gobernador, porque no está dando soluciones acá a la docencia. Nosotros estamos por un reclamo desde hace un mes. Y acá nadie viene acá ni siquiera a solucionar. Acá estamos siendo reprimidos por la policía, por la infantería, y algunos colegas han sido llevados. Nosotros pedimos a toda la comunidad, por favor, que se acerque y vengan a solidarizarse con toda
gases directamente arriba. ¿Tiraron para arriba? Sí, tiraron para arriba y me cayeron. ¿Qué pensás de esta actitud de Romero? ¿Qué puedo decir más que es un refrén de hijo de puta? Los disparos de Salva primero y luego las balas de goma no lograron amilanar a aquellos que no podían dar crédito a la barbarie que estaban sufriendo. Los gases disparados por la infantería terminaron de demostrar que la represión no tendría límites. Los jefes del operativo parecían posesos por el odio irracional, arremetiendo contra gente desarmada. Es una injusticia y que el responsable es el gobierno de la provincia, en definitiva el gobierno de la provincia. ¿Se justifica castigar así a maestras, gente que estaba pacíficamente? Mujeres, niños, o sea, no se justifica esto. Además no hay gente que haya agredido a nadie ni haya hecho violencia. ¿Por qué se cerró la puerta de la catedral, padre? Hijito, acabo de decir, la cerraron y la cerró la policía. Gustavo Ferrari tiene que empezar a hablar y empezar a explicar muchas cosas, porque el compromiso que había con Gustavo Ferrari era distinto, totalmente distinto a lo que está pasando. Acá el señor Arcelán, si se le puede llamar señor, fue amo y señor de lo que pasaba y de quién pegaba, a quién nos pegaba, a todos. Ferrari va a tener que dar muchas explicaciones porque él comprometió una cosa muy distinta a esto. ¿Arcelán actuó en forma autónoma por él mismo? Yo desconozco si no responden a los mandos de Ferrari, pero institucionalmente Ferrari es el secretario de Seguridad de la provincia, él es el responsable personal de lo que está pasando acá. ¿Hay alguna figura penal en esta represión por parte de la policía? Pero y por supuesto, ¿cómo no va a haber? Acá hay mujeres, niños, y sacerdotes, nadie agredió a nadie y la policía empezó a agredir abiertamente. Esto no se entiende sino como un estado de sitio, no sé. Como concejal fue golpeado duramente, casi llevado preso. Sí, y lo más vergonzoso es que el propio secretario de Seguridad es el que pega de atrás. Yo la verdad que, disculpen, estoy agitado, pero me duele mucho esta situación. Como cuerpo, ¿el Consejo Deliberante puede llegar a hacer algo en este momento? No sé, no puedo pensar, pero voy a hacer todo lo que pueda con esta gente que no tiene derecho a vivir todo esto. ¿Se puede llegar a pedir intervención de la provincia por esto? No lo voy a pedir, lo voy a pedir el miércoles. Sí, porque estos son todos unos delincuentes corruptos y son tipos que están involucrados en temas como la droga y la mafia. Esto es una dictadura como nunca antes se tuvo en el país. La intolerancia provocó que en la refriega varios periodistas fueran lesionados y golpeados sin contemplación. La represión continuó por varias horas en distintos puntos del centro. Decenas de personas fueron detenidas en una casa irracional e inexplicable. Cerca de la medianoche, la plaza se asemejaba a un campo de batalla con pelotones de infantería tomando ubicación para seguir reprimiendo. Aún así, una columna de manifestantes logró ingresar nuevamente a la plaza. Una lluvia tenue pero continua le agregaba dramatismo a ese paisaje tenso y desolador. Finalmente, una procesión salida de la catedral, con sus cánticos e invocaciones religiosas, fue el corolario de una jornada dolorosa y humillante que los salteños difícilmente puedan olvidar.
Lejos del arrepentimiento y fuera de toda lógica, el gobernador Juan Carlos Romero justificó la represión, argumentando la presencia de activistas, aunque más tarde una lista difundida por el gobierno identificaba como tales a delegados docentes, legisladores y hasta periodistas, tornando inverosímil semejante acusación. Los docentes respondieron con nuevas marchas y movilizaciones, acompañados por una comunidad atónita frente a los hechos de aquella noche nefasta. La marcha de las tizas sirvió no solo para enarbolar la única arma que conocen los maestros, sino para repudiar a los legisladores justicialistas que no dieron quórum para sesionar, evitando así que el gobierno tuviera que rendir cuenta por la agresión. La resolución del conflicto parece relativa frente a la gravedad de lo ocurrido. El daño perpetrado contra los docentes y el resto de la comunidad es irreparable. Por ello, la noche de las tizas deberá quedar grabada como una marca indeleble para que las futuras generaciones aprendan la lección y para que nunca más se vuelva a repetir. Diez años pasó de esto, no hay culpables, se sabe que alguna situación dentro de la policía, una cosa interna y nada más, pero yo le hacía la consulta a Adrián mientras veíamos esto, porque el policía que le pega semejante trompada o revés, no sé, al camarógrafo Gutiérrez, más allá de todas las barbaridades que se cometieron, pero esto se pudo ver muy claramente, dice que sigue trabajando en la policía, así que no fue para nada sancionado, sigue en inteligencia, creo, ¿no? Creo que está en inteligencia, Sí. pero no solamente eso, Mario. En esos momentos, como que recién la policía de la provincia comenzaba a documentar los procedimientos, y el camarógrafo de la policía en esos momentos, que se ocupaba de filmar a docentes y a periodistas, continúa trabajando también en inteligencia de la policía de la provincia. No hubo culpables. ¿Qué es lo que pasó esa noche? 4 de la mañana, me hablaron algunos funcionarios para preguntarme si necesitaba algo. El Canal 11, a través de Telefe, nos consultaron si íbamos a iniciar acciones legales, porque también intervino el Sindicato Argentino de la Televisión, habían golpeado a un compañero nuestro, y habíamos decidido que no, que era nuestro trabajo mostrar y documentar lo que había pasado. No sé si aprendimos, Mario, en cuanto a la reivindicación de los docentes. Lo que sí se marca actualmente con respecto a lo que es la realidad de las marchas es que a un docente hoy no se le pega. Yo creo que sí, ¿no? Eso marcó un poco estos 10 años, ¿o no? No, después, un par de años después, también fuimos reprimidos en el 2007, que fue también un contexto de mucha huelga de docentes. Acuérdense que fue lo de Fuente Alba, que fue lo de Fuente Alba 2 años después. No con esa virulencia, ¿no? Me parece que no con esa virulencia, que aprendimos, que nos respetan y que saben que somos un gremio muy numeroso, que tenemos familias y que podemos determinar el resultado de una elección, que me parece que ese fue el gran aprendizaje de Romero. Bueno, que el que pagó los platos rotos fue Guayar en ese momento. ¿Por qué Guayar? Y bueno, porque él era el candidato supuestamente oficialista. A mí me parece que fue el gran derrotado, ¿no? En ese momento mucha gente especulaba. Ahora, que la orden de la represión, ¿quién la da? Y no lo sabemos. Públicamente no lo sabemos. Ahí Daniel Torre en el video dice claramente que el responsable es Ferrari, porque era el secretario de Seguridad. Reunión en la que no iba a haber Mario, pero hay una cabeza. Pero, perdón, ahí pone por eso, pero ahí lo nombra a Ferrari, no pasa de ahí Tor. Pero no está dentro de las posibilidades de un secretario de seguridad. Yo coincido con el padre Bernacchi, la responsabilidad del gobierno de la provincia de Salta. Que lo dijo clarísimo. Estén o no estén en Salta, en ese momento era Romero y Guayar a cargo de la gobernación y, por supuesto, los ministros y también
los funcionarios que estaban, digamos, en el... Ahora, bueno, Guayar, ¿podría haber tenido la posibilidad de tomar esa decisión o fue una decisión por teléfono? No, yo si vos me preguntás la opinión, te digo que un vicegobernador no tiene la autoridad como para dar una orden de esas características. De hecho, él lo que dice es que dio la orden contraria, o sea, que él estaba a cargo del gobierno y dijo que no repriman y reprimieron. O sea, que ahí estamos viendo que era muy títere, además. Estaban nerviosos por los 50 días que teníamos en la carpa en el Granbur. Claro. Estaban muy nerviosos porque habíamos anunciado que todas las carpas las íbamos a traer al espejo de Salta que ellos habían limpiado y construido. Por lo tanto, los nervios estaban en todos los niveles, hasta incluso en la misma policía por lo que va marcando Arcelana. Yo creo que lo importante de este material, que no sé de dónde sale el título, ¿no? De la Noche de las Tizas, seguramente por las escrituras que se iban haciendo frente a la legislatura y por al día siguiente de ocurrió esto, una docente, recordando esto de la Noche de las Corbatas y la Noche de los Lápices, dice, lo de anoche fue la Noche de las Tizas. Es alguien por ahora anónimo, sé que era del Departamento de General Güemes. Nosotros obviamente nos hicimos de ese título porque era la mejor definición de lo que había pasado, vinculándolo con represiones. Yo creo que esto tiene un gran valor, lo que ha pasado y el hecho de poder exponerlo así con estas características a los fines de que esto no vuelva a pasar nunca más. Con ningún gobierno. ¿No? Con ningún gobierno. O sea, ningún gobierno tiene el derecho de llegar a este tipo de actitudes, ni contra docentes ni contra ningún gremio. Creo que eso es parte de la realidad. A lo mejor con los años se ha aprendido algo, ojalá. Lo que trata esto en el día de hoy y que surgió la idea de poder hacer este material después de una charla que tuvimos con Fabiana. O sea, en definitiva, a mí me conmovió Fabiana el otro día hablando sobre esta situación y es por eso que esta noche lo pusimos en el aire. Gracias por la presencia de ustedes. Al contrario. Y lamento si con esto han recordado algo que no lo querían recordar, pero bueno, creo que nos viene... Me gustaría algo, ¿no? Para que no sea tan negativo, creo que los docentes en ese momento tomamos conciencia de nuestro propio valor, de la importancia de que estar unidos se consiguen reivindicaciones y que fuimos, como lo decíamos en los cantitos, ¿no? Docentes luchando también educando. Superando toda la burocracia sindical. Gracias, nos vamos a sacar del aire. Buenas noches, gracias. Nos encontramos Dios mediante el jueves de la semana que viene. Gracias.